Halle las medidas de los lados del triángulo isósceles de menor área que puede circunscribirse a una circunferencia de radio 4. Tenemos una circunferencia de radio 4. Se trata de un triángulo isósceles que se circunscribe a una circunferencia de radio 4. Un triángulo isósceles como ese, este lado y este lado son iguales. Se quieren las medidas de los lados del triángulo isósceles, o sea, lo que miden estos dos lados y lo que mide este lado. De menor área, el triángulo isósceles de menor área. O sea, ocupamos una función que nos dé el área del triángulo. Vamos a suponer que aquí hay una línea que pasa justo por el centro de esa circunferencia. Por la simetría de la figura, es obvio que esta línea forma 90 grados con esta línea. Es obvio también que este ángulo del triángulo y este son iguales. La distancia desde el centro de la circunferencia hasta este punto es de 4, que es el radio de la circunferencia. Podemos también trazar esta línea que va a este punto donde la circunferencia tiene como tangente este lado del triángulo. Es obvio que aquí hay 90 grados, o sea, esta línea y esta son perpendiculares. También acá podemos trazar otra línea. Esta línea y este lado son perpendiculares, o sea, hay 90 grados aquí. Aquí hay 4 unidades de longitud y aquí también. O sea, estas dos líneas miden 4 unidades, que es el radio de la circunferencia. Dijimos que ocupamos una función que nos dé el área del triángulo isósceles. Vamos a decir que la distancia desde aquí hasta aquí es z. Desde este vértice hasta este punto hay z unidades. Es obvio que desde aquí hasta aquí también hay z. O sea que desde aquí hasta acá hay 2z, que sería, digamos, la base de ese triángulo. Vamos a decir también que la distancia desde el centro de la circunferencia hasta este vértice del triángulo es w. La distancia desde aquí hasta aquí. Ocupamos una función que nos dé el área del triángulo isósceles. Vamos a llamarle a esa área. En base a la figura, el área del triángulo isósceles sería
base por altura sobre 2. O sea, esta distancia por la distancia desde aquí hasta acá, que nos daría la altura del triángulo sobre 2. Entonces sería esta distancia, que es 2z, que es la base del triángulo, por la distancia desde aquí hasta acá, que sería w, que es esta distancia, más 4, que es esta distancia. W más 4. Eso es base por altura. Luego sobre 2. Esto se puede simplificar como z por w más 4. Cancelando este 2 con este 2. Ya tenemos el área del triángulo isósceles en términos de z y w. Vamos a inventar otra letra. Vamos a llamarle alfa a este ángulo. El ángulo que forma este lado con esta línea. Alfa, vamos a suponerlo positivo. Es obvio que este ángulo, el que forma esta línea con este lado, también mide alfa unidades. Vamos a expresar el área en términos de alfa. Para ello ocupamos primero expresar z y w en términos de alfa. Dijimos que aquí hay 90 grados, ya que este es un triángulo rectángulo y este también. Aquí también hay 90 grados, ya que este es un triángulo rectángulo y este también. Como este es un triángulo rectángulo, referido a alfa, este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente y esta es la hipotenusa. Si dividimos 4, que es el cateto opuesto, entre la hipotenusa, que es w, eso es seno de alfa. Cateto opuesto entre hipotenusa es seno de alfa. De aquí podemos despejar w en términos de alfa. Pasamos esta w a multiplicar para acá y obtenemos 4 igual a w seno de alfa. Ahora, seno de alfa que multiplica, podemos pasarlo a dividir para acá y nos queda 4 entre seno de alfa es igual a w, o w es igual a 4 entre seno de alfa. Con esto ya tenemos w en términos de alfa, o sea, esta w aquí ya quedó expresada en términos de alfa. Ahora vamos a expresar z en términos de alfa. Para eso vamos a emplear este triángulo rectángulo. Vamos a referirnos a alfa. Este es el cateto opuesto para alfa y este es el cateto adyacente para este triángulo rectángulo. Vamos a dividir esta distancia entre esta. Sería z entre esta distancia, que es w más 4. Eso es cateto opuesto entre cateto adyacente. Eso es tangente de alfa. De aquí podemos despejar z. Z nos queda,
Así, W más 4 que divide lo pasamos a multiplicar a tangente de alfa. Ahora, como W es 4 entre seno de alfa, aquí podemos poner, en lugar de esta W, 4 entre seno de alfa. Entonces nos queda z igual a así. Ya quedó z como una función de alfa. Aquí se puede factorizar el 4. Z es 4 Entonces ya tenemos z como una función de alfa y w como una función de alfa. Vamos a poner esas expresiones en términos de alfa aquí en lugar de z y w, para que la a quede como una función de alfa. A de alfa sería z. ¿Qué es esto? Por w más 4. O sea, por esto, que es w, más 4. Y aquí se puede factorizar el 4, como lo hicimos acá. El 4 factorizado, al multiplicar este 4, nos da 16. A de alfa queda entonces 16 por... Aquí quedaría 1 entre seno de alfa más 1. Cuando factorizamos el 4. 1 entre seno de alfa más 1, aquí también se tiene. Entonces aquí se tendría 1 entre seno de alfa más 1 al cuadrado. Esta tangente de alfa vamos a ponerla como seno de alfa entre coseno de alfa. Ya tenemos entonces la a en términos de alfa. Aquí vamos a sacar como un denominador. Sería seno de alfa, el denominador. Aquí va un 1, así tengo 1 entre seno de alfa. Más, aquí va seno de alfa. Así tengo seno de alfa entre seno de alfa, es este 1. Todo esto debe estar elevado al cuadrado. Y una vez voy a poner cuadrado arriba y cuadrado abajo. Sería así. Esto multiplica a esto. Vamos a expresar esto así. Este cuadrado se puede cancelar con este seno. Y abajo queda seno de alfa por coseno de alfa. Sería así, 16 por esta potencia. Y dijimos que aquí queda seno de alfa por coseno de alfa. Tenemos pues a de alfa, el área del triángulo isósceles en términos de este ángulo.
Vamos a averiguar ahora qué valores puede tomar alfa. ¿Qué ocurre si este punto se va alejando de esta circunferencia? Es obvio que este ángulo alfa disminuye en valor, pero llega a ser cero. ¿Qué ocurre si alfa fuera cero? ¿Qué ocurre aquí? Aquí en el denominador tendríamos seno de 0, que es 0, y coseno de 0, que es 1. 0 por 1 sería 0. Tendríamos división entre 0. El área no se podría calcular. O sea que la alfa no puede ser 0. Es un número positivo, pero no puede ser 0. Es obvio que negativo tampoco. Le dijimos que suponemos que alfa es positivo. Para que alfa fuera negativo, tendría que este lado estar así. O sea, a medida que este punto se aleja, este lado tendría que ir quedando así. De este modo, entonces alfa sería negativo. Obviamente eso no puede ser. Entonces sabemos que alfa es positivo. O sea, mayor que 0. Ahora, ¿qué ocurre si este punto se va acercando a la circunferencia? Es obvio que este lado y este también van quedando así. Digamos que el triángulo isósceles queda más aplastado. Cuando el vértice llegara a la circunferencia, este lado quedaría así. Entonces no se tendría triángulo. Entonces el vértice, no puede estar en la circunferencia, no puede llegar a la circunferencia. Si llegara, se tendría pues que este lado quedaría así y este también quedaría así. Y aquí se formaría entre esta línea que quedaría así y esta, se formaría un ángulo de 90 grados. ¿Qué pasa aquí cuando el ángulo es de 90 grados? ¿Cuánto es el seno de 90 grados? Acuérdese de la gráfica de la función seno. Seno de 90 grados, o sea, el seno de pi sobre 2 es 1. O sea que aquí se tendría 1. Y el coseno de 90 grados, ¿cuánto es? Así va aproximadamente la gráfica de coseno de alfa. La gráfica pasa por aquí. Coseno de pi sobre 2 es 0. O sea que aquí nos daría 1 y aquí nos daría 0. 1 por 0, 0. Obtendríamos un denominador de 0
y pues entonces el área no se podría calcular. Por lo tanto, los valores que puede tomar alfa van desde 0 hasta pi sobre 2, pero sin tomar el valor de 0 y sin tomar el valor de pi sobre 2. O sea que se tiene que alfa va así, desde 0 hasta pi sobre 2. Este es el intervalo de valores que puede tomar alfa aquí. Pero alfa no puede valer 0 ni pi sobre 2. O sea, ni 0 grados ni 90 grados. Lo que queremos hacer es encontrar para qué valor de alfa se tiene el menor valor de a. Para eso vamos a derivar a. Vamos a obtener a' de alfa, que sería lo siguiente: 16 por. Vamos a derivar este cociente. La derivada de ese cociente nos da otro cociente. Abajo pongo el cuadrado de este denominador, que sería esto. Es el cuadrado de este denominador. Elevo al cuadrado seno y coseno. Y arriba lo que va es este denominador por la derivada del numerador, menos el numerador por la derivada del denominador. Este denominador es seno de alfa coseno de alfa. Por la derivada de esta potencia. Bajo el 2, lo voy a poner aquí, el 2. Escribo 1 más seno de alfa. Le resto 1 aquí y me queda 1, no lo escribo. Luego derivo esto. La derivada de 1 más seno de alfa sería coseno de alfa. Ya tengo el denominador por la derivada del numerador. Luego menos, ahora el numerador por la derivada del denominador. El numerador es la potencia. Esto lo multiplico por la derivada de seno de alfa coseno de alfa, que es una multiplicación. La derivada de una multiplicación es una suma. Sería seno por la derivada de coseno más coseno por la derivada de seno. Seno por, o sea, seno por la derivada de coseno, que es menos seno. Ese menos seno multiplica a este seno y me da menos seno cuadrado. Luego más, ahora, el coseno por la derivada de seno. Coseno de alfa por la derivada de seno. Y la derivada de seno es coseno. Entonces ese coseno multiplica a este y me da coseno cuadrado. Ahí está. He obtenido a' de alfa. Arriba voy a factorizar 1 más seno de alfa. De aquí y de aquí factorizamos 1 más seno de alfa. ¿Qué me queda? Aquí queda
2 seno de alfa, coseno de alfa, coseno de alfa, que sería 2 seno de alfa, coseno cuadrado de alfa. Y acá, ¿qué me queda? Aquí queda 1 más seno de alfa, que multiplica a esto. Esto voy a poner primero este término y luego este. Aquí voy a simplificar esto. Lo voy a hacer aparte porque voy a tener que desarrollar y esto se va a hacer largo. O sea, esta parte que la voy a indicar con asterisco, esto lo voy a simplificar aparte. Tenemos esto. Aquí voy a desarrollar 1 por coseno cuadrado es coseno cuadrado. Con este menos sería menos coseno cuadrado. Luego 1 por menos seno cuadrado es menos seno cuadrado. Con este menos sería más seno cuadrado. Ahora seno por coseno cuadrado. Con este menos sería menos. Ahora seno por menos seno cuadrado es menos seno al cubo. Y con este menos es más. Aquí se puede hacer lo siguiente. Este término y este término se pueden juntar. 2 seno coseno cuadrado menos seno coseno cuadrado me queda 1 seno coseno cuadrado. Luego este término este y este. De estos dos términos puedo factorizar coseno cuadrado. Este coseno cuadrado puedo expresarlo en términos de seno. Acuérdese que coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado, empleando esta identidad. De aquí despejo coseno cuadrado pasando este seno cuadrado a restar para acá. Me queda que coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado. Entonces, en lugar de este coseno cuadrado pongo 1 menos seno cuadrado. Aquí puedo desarrollar 1 por seno es seno. 1 por menos 1 es menos 1. Menos seno cuadrado por seno es menos seno al cubo. Menos seno cuadrado por menos 1 es más seno cuadrado. Ahora acá
Este término y este se pueden cancelar. Estos dos términos se pueden sumar. 2 seno cuadrado de alfa más seno de alfa menos 1. Entonces, esto es lo que marqué acá con el asterisco. Me quedaría que a' de alfa es igual a 16 por esto es esto. Entonces, en lugar de todo esto, pongo esto. Tenemos ya entonces la derivada de la a. Vamos a igualar con 0 la derivada. Vamos a resolver esta ecuación. Se trata de esta fracción que es 0. Este 16, pues 16 nunca es 0. Entonces vamos a fijarnos nada más en que esta fracción sea 0. La fracción es 0 cuando el numerador es 0 y el denominador es distinto de 0. El numerador se hace 0 cuando esto es 0, ya que 1 más seno de alfa no puede ser 0. No puede serlo, porque en el intervalo de alfa en el que estamos trabajando, que es este, que sería desde aquí hasta aquí, desde 0 a pi sobre 2, sin incluir 0 y sin incluir pi sobre 2. Seno de alfa es una cantidad positiva. Entonces, aquí al 1 se le está sumando una cantidad positiva. Por lo tanto, esto es positivo siempre, no es 0. Entonces, esto no puede ser 0. Pero es posible que esto sí sea 0. Entonces, la fracción es 0 cuando este factor del numerador es 0. O sea, cuando 2 seno cuadrado de alfa más seno de alfa menos 1 es 0. Debemos averiguar para qué valor de alfa o valores de alfa esto se hace 0. Es obvio que para ese valor de alfa o valores de alfa el denominador tiene que ser distinto de 0. Para que se cumpla 0 entre un número distinto de 0, eso es 0 por 16, 0, 0 igual a 0. Vamos a resolver pues esta ecuación. Es una ecuación que es cuadrática para seno de alfa. O sea, podemos pensar que seno de alfa es igual a x, por ejemplo. Y esta ecuación nos queda así: 2x cuadrada más x menos 1 es igual a 0. Esta ecuación parece que se puede factorizar. Vamos a factorizarla para resolverla. 2x por x me da 2x cuadrada. Luego aquí menos 1 y acá más 1. Menos 1 por más 1 me da menos 1. Luego menos 1 por x menos x. 2x por 1 es 2x. Menos x más 2x es x. Está bien la factorización. Esta multiplicación es 0 cuando los factores son 0. O sea, cuando 2x menos 1 es 0. O bien x más 1 es 0. Esto implica que x es igual a 1 medio, pasando el menos 1 para acá como 1 y el 2 a dividir. Y acá implica que la x es igual a menos 1. Pero la x es seno de alfa, o sea que aquí sería seno de alfa igual a 1 medio. Y acá sería seno de alfa igual a menos 1. Pero seno de alfa en el intervalo en el que estamos trabajando
de alfa entre 0 y pi sobre 2. Seno de alfa es positivo. Está arriba del eje alfa, la gráfica. Entonces, seno de alfa es positivo, no es posible que sea negativo, que sea menos 1. Esto no puede ser. Esto lo vamos a desechar entonces. Pero esta ecuación sí la vamos a resolver. Debe haber algún valor de alfa para el cual seno de alfa es igual a 1/2. Vea la gráfica de seno de alfa. El seno de alfa en el intervalo en el que estamos trabajando, de valores de alfa, seno de alfa es 1/2 para un cierto valor de alfa. Entonces, debe haber un valor de alfa, pues, para el cual seno de alfa me dé 1/2. Esta ecuación se puede resolver con este triángulo rectángulo. Se quiere encontrar el valor de alfa para el cual seno de alfa es 1/2. ¿Qué es el seno? Cateto opuesto entre hipotenusa. Se quiere para qué ángulo el cateto opuesto entre la hipotenusa me da 1/2. Pues el cateto opuesto tiene que medir la mitad de lo que mide la hipotenusa. O sea, aquí 1 y aquí 2. Entonces, 1 entre 2 me da 1/2. Para este triángulo rectángulo, seno de alfa es 1/2. Sería 1 entre 2, pues. Nosotros sabemos que un triángulo rectángulo así tiene aquí un ángulo, o sea, la alfa, de 30 grados. Y aquí 60 grados. Eso se sabe de la trigonometría básica. Y este lado se puede calcular con el teorema de Pitágoras. Por cierto, ¿cuánto mide este lado? Pues sería el cuadrado de 2 menos el cuadrado de 1 y luego raíz cuadrada. ¿Cuánto es el cuadrado de 2? 4. El cuadrado de 1, 1. 4 menos 1, 3. Este lado mide raíz cuadrada de 3. Dijimos que alfa, para un triángulo rectángulo así, cuyo cateto opuesto es la mitad de la hipotenusa, alfa es de 30 grados o de pi sobre 6 en radianes. También se puede calcular este ángulo con la calculadora, poniendo la calculadora para que vea el 30 grados en modo grados. Modo 1. Está en modo grados. Ahora, alfa sería, paso este seno de este lado como seno inverso. Seno inverso de 1/2, o sea, de 0.5. Debe darme 30, porque puse la calculadora en modo grados. Shift, seno, ahora el 1/2, que es 0.5, voy a poner 0.5, igual, 30, es 30 grados. O pi sobre 6 radianes. Ya tengo entonces el valor de alfa, que es pi sobre 6, para el cual esto es 0, o sea, este factor es 0. Para este valor de alfa, este denominador tiene que ser distinto de 0. Eso se puede verificar con la calculadora. ¿Cuánto es seno de alfa? Pues 1/2. De ahí viene esto. 1/2 al cuadrado me da 1/4. Esto es distinto de 0. ¿Y cuánto es coseno de alfa? ¿Cuánto es coseno de 30? Coseno de 30.
es un número distinto de 0 al cuadrado, es obvio que me da distinto de 0. Por un número distinto de 0 que obtuve acá, entonces todo esto da distinto de 0. Por lo tanto, para este valor de alfa de 30 grados o de pi sobre 6, el denominador es distinto de 0. Y arriba obtengo 0. Por esto, que ya vimos que es un número positivo, y por 16, todo esto sería un número positivo. 0 por esto me da 0. Entre un número distinto de 0 es 0. Obtendría 0 igual a 0. Por lo tanto, ya tengo el valor de alfa, que es pi sobre 6, para el cual la derivada es 0. Este valor de alfa es un número crítico. Lo es si la A existe para ese valor de alfa. Y resulta que la A se puede calcular en este intervalo. O sea, pi sobre 6 lo puedo poner aquí. Aquí obtengo un número distinto de 0 y esto se puede calcular perfectamente. Ya checamos ahorita que seno de alfa y coseno de alfa al multiplicarse me dan un número distinto de 0. Acuérdense acá cuando calculamos los cuadrados. Entonces esto se puede calcular perfectamente y obtenemos un valor para A cuando alfa es pi sobre 6. Por lo tanto, A existe para este valor de alfa. Entonces, este valor de alfa es un número crítico. Ya tengo entonces este número crítico, el valor de alfa para el cual la derivada de la A se hace 0. No hay valores de alfa para los cuales la derivada no exista. La derivada, acá está, no existe cuando esto se hace 0. Y esto se hace 0, o sea, el denominador se hace 0 cuando seno de alfa es 0. Y eso ocurre cuando alfa vale 0. Pero el 0 no se puede dar. O cuando coseno de alfa vale 0. Y eso ocurre cuando alfa vale pi sobre 2. Y ese valor tampoco se puede dar. Entonces, no hay valores de alfa para los cuales la derivada no exista dentro del intervalo. La derivada no existe en los extremos, pero en el intervalo sí existe. Por lo tanto, no hay números críticos que provengan de que la derivada no existe. Este es el único número crítico. Ahora bien, ¿cómo saber si para este valor de alfa se tiene el menor valor de A? Podemos aplicar el criterio de la primera derivada. Podemos tomar un valor de alfa menor que este y otro mayor que este, pero siempre situados en este intervalo, y sustituirlos en la derivada para observar el signo. O sea, debemos situarnos en este intervalo entre 0 y pi sobre 2. Pi sobre 6 estaría más o menos aquí. Sí, porque pi sobre 6 es la tercera parte de pi sobre 2. Más o menos está aquí. Debo tomar un valor de alfa. Esta es la recta que indica valores de alfa. Debo tomar un valor de alfa aquí, situado entre 0 y pi sobre 6. Y otro valor de alfa aquí, entre pi sobre 6 y pi sobre 2. Y sustituirlos en la derivada para observar el signo. Un valor de alfa entre 0 y pi sobre 6. ¿Cuánto es pi sobre 6 en decimal? Pi entre 6 es 0.52. Esto es 0.52 y más números. Y pi sobre 2 es ¿cuánto? 1.57. Voy a tomar
un valor de alfa entre 0 y 0.52. Puede ser el 0.4. Me interesa el signo de A' de 0.4. ¿Qué signo tiene esto? Ya sé que esto es positivo. Esto también, porque es una multiplicación de cuadrados. Todo esto es positivo. Entonces, para obtener el signo de esto, voy a valerme nada más de esto. Aquí voy a sustituir el 0.4 en el lugar de la alfa. Nada más que la calculadora la voy a poner en modo radianes, porque estos son radianes. Me voy al modo dos veces y pongo el 2. Ya está. Ahora calculo esto. Voy a introducir el 0.4 en la memoria X. Voy a trabajar con la X en lugar de alfa. La calculadora no trae memoria alfa. Entonces voy a trabajar con la memoria X. Voy a introducir el 0.4 en la memoria X. 0.4 lo pongo en la memoria X. Ahora voy a teclear esto. 2. Abro paréntesis. Seno. Luego alfa X. Cierro paréntesis. Al cuadrado. Es seno al cuadrado de alfa, que aquí sería de X. Seno cuadrado de X. Más seno de X menos 1. Me da una cantidad negativa. Esto es negativo. Ya dijimos que todo esto es positivo. Sería negativo por positivo. Negativo. Esto es positivo. Entonces dijimos todo esto negativo por todo esto que es positivo. Sería negativo. La derivada es negativa. Aquí entonces, para un valor de alfa anterior, o sea menor que este, entre este número y este, la derivada es negativa. O sea que la función es decreciente aquí. La A es decreciente. Ahora un valor de alfa entre 0.52 y 1.57. Puedo tomar el 1. A' de 1. ¿Qué signo tiene? Sustituyo aquí el 1 en lugar de la alfa. Lo hago con la calculadora. Introduzco el 1 en la memoria X. 1 lo pongo en la memoria X. La expresión me da 1.25, que es una cantidad positiva. Entonces esto es positivo. Por todo esto que es positivo, me da positivo. O sea que aquí la función es creciente. Por lo tanto, tenemos una función que en este valor de alfa pasa de decreciente a creciente. Entonces hay un mínimo valor de A para alfa igual a pi sobre 6. A es mínima en alfa igual a pi sobre 6. Ya tengo que se tiene un menor valor de A cuando el ángulo es de 30 grados, cuando este ángulo es de 30 grados. Por cierto, debido a la simetría de la figura, ¿cuánto mediría este ángulo? Ahorita dijimos que este ángulo alfa y este son iguales. Este ángulo también mediría 30 grados. Entonces todo este ángulo completo desde acá hasta acá, el ángulo del triángulo, este ángulo del triángulo sería de 60 grados. De 60 grados, fíjese. Este ángulo es de 60 grados. ¿Cuánto suman los ángulos que hay dentro de un triángulo? Suman 180 grados. Y este ángulo es de 60. Entonces, este ángulo y este, ¿cuánto deben medir entre los dos? 120. 120 más 60
sería 180. Entonces, como estos dos ángulos son iguales, debido a que se trata de un triángulo isósceles, entonces este ángulo debe medir 60 también y este de 60. Tengo 60, 60 y 60. Entonces se trata de un triángulo equilátero, porque un triángulo así es el que tiene 60, 60 y 60 grados en sus ángulos. O sea que si es un triángulo equilátero, los tres lados son iguales. No nada más dos, los tres lados son iguales. Y si los tres lados son iguales, la tengo más fácil. Voy a calcular cuánto mide ese lado entonces. Uno de los lados, porque los tres son iguales. Una fórmula para calcular z. Acá está. Z en términos de alfa, miren. Con esta puedo calcular cuánto mide la mitad de un lado, porque de aquí a aquí es z. Con esto obtengo, poniendo alfa aquí, lo que mide la mitad de un lado, y luego multiplico por 2 esto, y ya tengo lo que mide los lados de ese triángulo equilátero. Entonces voy a calcular z con esto. Y voy a multiplicar por 2 el resultado, y así obtengo lo que mide los lados del triángulo. Un lado del triángulo. Miden lo mismo todos. Sería 4 por 1 entre seno de alfa, o sea de pi sobre 6, más 1, y aquí tangente de alfa, o sea de pi sobre 6. Esto lo puedo hacer con la calculadora, también lo puedo hacer con este triángulo. Este ángulo es pi sobre 6 precisamente. Entonces, seno de pi sobre 6, aquí está que para este triángulo, seno de pi sobre 6 es un medio. Seno de este ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa, es un medio. Esto lo da. Entonces aquí llego a que z es 4 por 1 entre un medio, más 1. Ahora la tangente. Tangente de pi sobre 6. Tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Sería 1 entre raíz cuadrada de 3. Por 1 entre raíz cuadrada de 3. Uno entre un medio es 2. 2 más 1 es 3. Por 4, 12. Esto es 12. Por 1, 12. Obtengo 12 entre raíz cuadrada de 3. Esto se puede poner como radical simple multiplicando arriba y abajo por raíz cuadrada de 3. Esto es abajo, raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 es 3. Tengo 12 entre 3, que es 4. Esto es 4 raíz cuadrada de 3. Esto es lo que mide z, que es la distancia desde aquí hasta aquí. Yo quiero todo el lado. Todo el lado mide 2z. Z sería 8 raíz cuadrada de 3. Entonces, a mí me piden las medidas de los lados del triángulo isósceles. Como resultó equilátero, todos los lados miden lo mismo. Y esto es lo que miden. ¿Cuánto es esto en decimal? 8 raíz cuadrada de 3. Es 13.85. 6, 4 y más números. Esto mide cada uno de los lados. Voy a escribir aquí la respuesta. Los 3 lados del triángulo
miden 8 raíz cuadrada de 3, cada uno. Con eso se termina el problema.